¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Intercambiarías lo más preciado en tu ser a cambio de inmortalidad? Pues Walter Belleker lo hizo. Un hipocondríaco que le teme absolutamente a todo. A la muerte, las enfermedades, los microbios, las corrientes de aire y las personas. Absolutamente a todo. A Walter lo está revisando un médico. El diagnóstico, ninguno. Tiene una excelente salud. Pero insiste en que algo le pasa ya que según él padece de dolores e insomnio, a lo que el médico le reitera que todo es producto de su ansiedad e imaginación. Pero Walter, no conforme, procede a insultarlo, y en cuanto entra su esposa, comienza a victimizarse más y tratarla como basura, echándole en cara que es culpa de ella su estado de salud. El médico, muy tolerante, se retira sin mandarlo al diablo. Pero antes le receta a su esposa unas vitaminas, ya que ella no se ve muy bien de salud. Regresa con su marido, y este le quita la receta de la mano, diciéndole que cómo es posible que le mande vitaminas cuando le dice que está bien de salud. A lo que su esposa le calla la boca. Estas vitaminas son para mí. Walter el nefastito, así lo llamaremos de ahora en adelante, insiste en que el doctor es un imbécil. Su esposa, exasperada, lo escucha quejarse diciendo: ¿cómo es posible que el mundo dure miles de años? Y nosotros solo un fragmento microscópico de ese tiempo. Deberíamos ser inmortales. A lo que ella le dice: sí, lo que tú digas. Y por fin la deja de joder y se prepara para dormir. Pero sigue quejándose y hablando aunque nadie lo escuche. Cuando de repente un hombre aparece junto a él, respondiéndole y dándole la razón a sus quejas. Así es, señor Belleker, ¿por qué no vivir 500 o hasta 1000 años? A lo que en ese momento el nefastito se levanta de su cama, se le baja la presión y posiblemente hasta se zurró del miedo. El hombre misterioso se presenta como Cat Wallader, pero recalca que ha tenido otros nombres. A lo que Walter el nefastito lo inspecciona a él y a la habitación. ¿Cómo diablos entró? Y el hombre misterioso le dice: yo entro por donde se me da la gana, perro. Pero seré directo. Vengo a hacerle una proposición, señor Belleker. El hombre gordito con aspecto amigable le ofrece literalmente la inmortalidad, a cambio de una porción infinitamente pequeña de Walter. Algo imperceptible, más pequeño que un átomo. Con juegos de palabras intenta disuadirlo, a lo que Walter sin mucho esfuerzo accede. Y nada ingenuo, Walter se da cuenta que ese gordito bonachón es el diablo que quiere su alma. Pero esto no le interesa a Walter, siempre que pueda acceder a la inmortalidad y no envejecer. Aunque existe una cláusula, y Walter al escuchar esto se echa para atrás haciéndose el difícil. Wallader, el diablo, se la explica. Es una cláusula que te conviene en caso de que te canses de vivir por siempre. Me llamas, te doy cuello y te llevo conmigo. Walter, confiado en su voluntad de vivir por siempre, le dice que eso no va a ser necesario, y procede a firmar el contrato, a lo que Wallader le pone su sello infernal, y se esfuma con una risa macabra. Walter en ese momento, para verificar su condición de inmortal, pone las manos sobre el calefactor, las cuales quedan intactas, y además no siente dolor. Feliz avienta sus medicinas por la ventana y se presenta a su esposa como una nueva versión de él mismo. Cambiamos de escena y vemos como Walter está esperando el tren, e inesperadamente se avienta a las vías como un suicida. El tren pasa sobre él y sale caminando como si nada, a lo que Walter le dice al policía que meterá una demanda. El nefastito de Walter, ya en casa, recibe una indemnización de $5,000, debido a otra demanda por un accidente en el metro. Le dice al representante: 5,000 es muy poco, pero los tomo, aunque me ofende muchísimo. El representante sale y se topa con otro que le pagará una nueva indemnización por accidente de autobús. $2,000 más, fáciles y sencillos. Walter se había convertido en un estafador, llevando en la cuenta 20 accidentes. Pero nada es suficiente para Walter.
porque ahora el problema era que al ser invulnerable, no sentía emoción por nada, y se queja nuevamente con su esposa, argumentando que enfermo al menos sentía diversión preocupándose. Walter en ese momento tiene una idea, y se va al baño a buscar los ingredientes para preparar veneno. Los combina y los ingiere, pero no pasa nada. Su esposa asustada le exige una explicación. Walter le responde sin más que le vendió su alma al diablo a cambio de la inmortalidad, a lo que ella preocupada le intenta hablar a un médico, pero Walter la detiene, reprochándole nuevamente que ella tiene la culpa de su aburrimiento. Pero en ese instante se le ocurre otra grandiosa idea: tirarse de lo alto del edificio. Walter se dispone a subir, a lo que su esposa intenta detenerlo, pero él aparta y sube al techo sin problema. Walter no se detiene y su esposa se pone frente a él mientras avanza, hasta que al llegar a la esquina ella tropieza cayendo del edificio. Y como era de esperarse, Walter no se inmuta, y únicamente enciende un cigarrillo, a lo que acto seguido llama a la policía para confesar que había asesinado a su esposa, y los estará esperando para que se lo lleven a la silla eléctrica. Puto psicópata. En la cárcel, Walter se reúne con su abogado que exasperado le recrimina: si no respondes mis preguntas no podré defenderte. A lo que el nefastito le dice que no se preocupe, ya que la silla eléctrica no le hará nada. Al día siguiente, Walter recibe su veredicto, y para su mala suerte es cadena perpetua. Quedará tras las rejas el resto de su vida. Pobre diablo. Ya en la cárcel, el guardia al ver que Walter está deprimido, le trata de dar ánimos, diciéndole que ya está viejo, y que muy posiblemente no dure más de 20 años. El infeliz de Walter, consciente de su situación, cae en la desesperación: vivir encerrado por toda la eternidad sin poder disfrutar de la vida. A lo que en ese instante aparece el diablo, quien le propone hacer válida la cláusula para terminar con su existencia. Walter sin dudar accede, y muere en el acto de un infarto. Walter Belleker, un hombre insignificante pero con muchas ganas de vivir, víctima de su soberbia y estupidez, aprendió a la mala que nadie escapa de la muerte. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale me gusta, comenta si te gustó y no se te olvide que esto es Ultra Ficciones.